Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Continuamos con la literatura, la perteneciente al tema 4, y hoy vamos a ver la narrativa, el cuento y la novela. Vamos a ver cada una de sus características, vamos a hablar un poco de ello, que nos quede bien clarito, luego ya trabajaremos un poquito más, ¿vale? Para empezar, la narrativa. Bueno, son escritos, ¿de acuerdo? Son obras en las que el narrador nos va contando una historia. ¿De acuerdo? Y una persona que nos cuenta la historia, no la estamos viviendo nosotros en primera persona, sino que nos la cuenta. ¿De acuerdo? En ella tenemos diferentes elementos. Como hemos dicho, el narrador, que es quien cuenta la historia. Los personajes. Bueno, los personajes son los que intervienen en esta historia. Nos los va introduciendo el narrador, nos va contando un poco de ellos y son los que forman, ¿de acuerdo? Los que intervienen en esta historia. Otro elemento sería la acción, ¿de acuerdo? La acción es el conjunto de acontecimientos o de sucesos que nos están narrando. Por poneros un ejemplo, si yo soy el narrador y os estoy contando que he visto un atraco, ¿de acuerdo? Yo os pongo en disposición, ¿vale? De este suceso, os digo, me sucedió, he visto que hubo un atraco, los personajes. Tendríamos el ladrón, tendríamos el dependiente de la tienda, tendríamos la gente que está dentro, ¿vale? Los diferentes personajes. La acción, el robo. Entraron en la tienda para robar, pues la acción sería ese suceso, ¿de acuerdo? A veces esta acción se divide en varias partes, ¿vale? En un primer momento cuando entraron, durante el robo y al final si salió bien, si salió mal, ¿de acuerdo? Y el marco narrativo. El marco narrativo nos marca el lugar y el tiempo en que suceden estos hechos. Siguiendo el ejemplo que teníamos antes, en Madrid, en la calle Gran Vía, y esto sucedió hace un mes. ¿De acuerdo? Ese sería el marco narrativo. Si tenemos otro tipo de obra narrativa, pues puede ser, por ejemplo, en la Edad Media. ¿De acuerdo? Tenemos un narrador que puede ser un caballero que nos cuenta diversas batallas. ¿Vale? Bien clarito, no tiene mayor dificultad. Vamos a pasar con el cuento. El cuento son relatos breves escritos en prosa. Quiero remarcar lo de breves porque, a diferencia de otras obras que vamos a ver, ¿de acuerdo? Los personajes, la acción, el marco narrativo es todo muy breve, no entra en muchos detalles, ¿de acuerdo? Nos va a dar lo poquito que necesitemos para entenderlo, para que nos guste y ya está, no se va a extender como en otras obras, lo veremos más adelante. Dentro del cuento tenemos dos tipos, los modernos, los que nacen ahora en estos momentos, y los populares. ¿De acuerdo? Los populares los conocemos todos. Puede ser, por ejemplo, Caperucita y el Lobo, Hansel y Gretel, ¿de acuerdo? Son populares. Son historias de hace tiempo, ¿de acuerdo? Estos cuentos, pues, se crearon o se pasaron oralmente de una persona a otra hasta que alguien decidió escribirlos. Entonces ya se convirtieron en cuentos y han llegado hasta nuestros tiempos. ¿De acuerdo? Los cuentos populares siempre van a tener una moraleja, siempre tienen un final. Nos lo cuentan para hacernos reflexionar sobre cualquier hecho. ¿De acuerdo? No tiene mayor complejidad. ¿Vale? El cuento, relatos breves escritos en prosa, con una sencillez a la hora de describir los personajes, la acción y el marco narrativo. Por otro lado, tenemos la novela, ¿de acuerdo? La novela son relatos mucho más extensos, mucho más largo, mucho más complejo que el cuento, ¿de acuerdo? También están escritos en prosa. Dentro de esta extensión y de esta complejidad, pues vemos que ya nos introducimos más en los personajes, conocemos mucho más a fondo. La acción nos va a venir detallada casi al milímetro, todo lo que va a pasar, nos vamos a poder formar la imagen en nuestra cabeza perfectamente. Y el marco narrativo nos va a dar un montón de fechas, de lugares, de ubicaciones, de todo. ¿De acuerdo? Es mucho más extensa y mucho más compleja. Tenemos varios tipos de novela, ¿verdad? Tenemos las de aventuras, tenemos las policíacas, tenemos las históricas, tenemos un montón de ellas, de ciencia ficción, por ejemplo, tenemos un gran abanico. Y siempre van a tener diferentes saltos en el tiempo. No siempre va a ser lineal. Os lo cuento desde el principio, cómo pasó, hasta el final. No, de repente os puedo contar algo que está pasando en este momento o introducir un recuerdo del tiempo pasado que os va a ayudar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo os estoy contando cómo llegué a ser un gran futbolista, os puedo contar que ahora estoy trabajando mucho, me estoy esforzando, estoy jugando los partidos al 100%, pero también puedo introduciros que
Anteriormente, cuando era pequeño me exigieron mucho, tuve que esforzarme mucho, tuve una lesión, ¿de acuerdo? No siempre es lineal, sino que puede dar saltos en el tiempo, dependiendo de lo que nos quiera transmitir el autor, ¿de acuerdo? No creo que tenga mayor dificultad, hacemos un repaso rápido. Dentro de la narrativa, ¿de acuerdo? Tenemos elementos, narrador, personajes, acción y marco narrativo. Hemos visto cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El narrador es el que nos introduce la historia, los personajes son los que participan, intervienen en la historia que nos están contando, la acción pues son los acontecimientos que se narran y el marco narrativo es el lugar y la ubicación, el tiempo donde se están desarrollando. Dentro del cuento son relatos breves, muy breves, ¿vale? Escritos en prosa. Hay dos tipos, modernos y populares. Los populares son historias de hace tiempo que se transmitieron oralmente hasta que alguien decidió escribirlas. La novela son relatos mucho más extensos, mucho más complejos, escritos en prosa. Hay de varios tipos, aventuras, policíacas, históricas, ciencia ficción, ¿de acuerdo? Y no siempre siguen un orden cronológico, sino que pueden dar saltos, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicos, a estudiar mucho y ánimo. Hasta luego.